Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sofía Janet Suárez Molina y el día de hoy vamos a presentar para la clase de bioestadística. Soy estudiante de medicina de segundo semestre y vamos a hablar hoy de Joseph Lister, un cirujano británico que nació en 1827 y murió en 1912. Sus descubrimientos fueron de gran importancia para el área quirúrgica. Y bueno, empezando con las generalidades, ¿quién fue Joseph Lister? También conocido como el primer varón de Lister, fue un médico británico, como ya lo había dicho antes, y este se dio cuenta de que había una putrefacción en las heridas quirúrgicas, la cual causaba una alta mortalidad en los hospitales. O sea, los pacientes tenían menos del 50% de la probabilidad de sobrevivir si tenían una herida abierta. Y él desarrolló prácticas quirúrgicas como la asepsia, que es prevenir el crecimiento de bacterias, y la antisepsia, que se enfoca en eliminar. Él decía que las bacterias nunca debían entrar a una herida quirúrgica. Adentrándonos un poquito más en su vida, en su biografía, Joseph Lister nació en Essex, Inglaterra, en el año de 1827. Él nació en una familia privilegiada, una familia con dinero. Fue hijo de Joseph Jackson Lister, eh, el cual se dedicaba a vender vinos y también fue un pionero en el uso del microscopio. Y su mamá, que era hermana de su padre, llamada Isabella Harris. Ellos practicaban la religión de los cuáqueros, la cual era una religión que decía que todos tenían algo divino adentro, o sea, cada persona tenía un contacto directo con Dios y no se necesitaba de sacerdotes ni sacramentos. Esto es importante porque pues tenían varios valores que Lister tenía, porque por ejemplo ellos defienden la justicia, la sencillez, la honradez estricta y el pacifismo. Y bueno, Joseph Lister estudió en la University College of London, en la Universidad de London. Eh, Primero estudió botánica porque sus padres le dijeron, pero al acabarla él decidió estudiar medicina y en el año 1852 se graduó con honores. Y bueno, al graduarse en el año de 1852, Lister se veía muy interesado en el área quirúrgica. Entonces desempeñó en el University College Hospital y se convirtió en miembro de Royal College of Surgeons, o sea, uno de los cirujanos esenciales del hospital de esa universidad. Entonces, en 1853, cuando Lister tenía 24 años, él viajó a Edimburgo, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, donde su objetivo era encontrarse con el doctor Edward Symes. Edward Symes era considerado uno de los cirujanos más importantes en Europa. Lister tuvo una relación muy cercana con él y se hicieron más cercanos cuando después se casó con la hija de Edward Symes, Agnes Symes, y dejó de ser cuáquero y se volvió a la religión de ellos, que era episcopalismo. Mientras Lister estaba en la Universidad de Edimburgo, él notó que los pacientes que llegaban con fracturas cerradas rara vez desarrollaban una infección. Al contrario de los pacientes que llegaban con una fractura abierta, ellos eran más probables de que causaran una infección. Para estos tiempos, la tasa de mortalidad post cirugía, que era más o menos superior al 50%. Y entonces los científicos de ese momento creían que el oxígeno, al tener contacto con la herida, causaba la putrefacción, que decían que provocaba una lisis en las células y por lo tanto la infección. Pero Lister dijo, yo no creo que sea eso, yo creo que hay algo en el aire que ingresa a las heridas y provoca la infección. Y esta fue como su primera hipótesis que dio cuerda a toda su investigación. Y bueno, cabe resaltar que los trabajos de Lister fueron nutridos, se podría decir, por investigaciones de otros científicos. Por ejemplo, Lister vio investigaciones de Louis Pasteur, que era un científico francés conocido por revolucionar los conocimientos microbiológicos. Él te decía que no era algo espontáneo, que nada más pasaba porque sí, o sea, que las infecciones no pasaban porque sí, y decía que era algo más, igual que Lister.
Entonces, él demostró que en recipientes cerrados herméticamente, que eran sometidos a una eliminación de microorganismos, la vida ya no se proliferaba. Y entonces Lister, al ver estas investigaciones, dijo, me sirve, creo que esto va con mi investigación. Y empezó a desarrollar más investigaciones. Entonces, al seguir con sus investigaciones, Lister propuso una barrera antiséptica de la herida al aire. Por lo mismo de que creía que había algo en el aire que entraba a las heridas, dijo, hagamos una barrera para que eso no entre en la herida y no cause la putrefacción. Él también usó el ácido fénico, también llamado ácido carbólico, que es un antiséptico muy eficaz y más para ese tiempo donde estaba todavía experimentando con ciertas sustancias. Lo que buscaban era que la sustancia no fuera tan peligrosa como para dañar tejidos y que pues funcionara como un antiséptico. Entonces, por lo mismo de que Lister creía que las bacterias estaban en el aire, creó la misma solución de ácido carbólico al 20%, pero también creó una máquina que la rociaba en el aire durante las operaciones. Cuando empezó a aplicar sus experimentos y sus prácticas en las salas quirúrgicas, pues muchos vieron que las personas iban mejorando y ya no desarrollaban esta putrefacción. Entonces, Lister se le dio reconocimiento y sucedió a Edward Symes en la cátedra de cirugía clínica en Edimburgo. Después buscó dar a conocer más su trabajo y viajó de Reino Unido hacia Alemania, en donde Alemania estaba la guerra franco-alemana. Y pues se aplicaron sus técnicas a las personas que venían heridas de guerra, ¿no? Ellos ya tenían una herida expuesta y ya Lister aplicó sus conocimientos y ya no morían tanto los soldados. También viajó a Estados Unidos, no con tanto entusiasmo porque no le agradaba, excepto a New York, y también les enseñó un poco de sus conocimientos y de su trabajo. Y como lo dije antes, el trabajo de Lister era nutrido por descubrimientos de otros científicos de época. Por ejemplo, tenemos a Walter Hess, el cual trabajó para el laboratorio de Robert Koch y su objetivo principal era aislar todas esas bacterias que decían que había en el aire en un lugar y lo logró en 1881, gracias a Fanny Angelina H. Meus, que era su esposa, la cual dijo, bueno, vamos a usar agar-agar como un medio de nutriente para facilitar el crecimiento de todas esas bacterias. Ella es considerada una gran microbióloga. Entonces, Robert Koch se encargó de difundir este descubrimiento y hizo algunas otras investigaciones. Pero el cirujano alemán Ernst von Bergmann descubrió y demostró que los microorganismos no solo prevenían del aire, sino que estos también se encontraban en la piel del paciente, en las manos del cirujano y en el instrumental quirúrgico que se usaba durante las operaciones. Aún con la edad ya avanzada, Lister continuaba con sus investigaciones. Él pasaba la mayor parte de su tiempo en salas de hospital experimentando y hablando con sus colegas, también descubriendo algunas otras sustancias que pudieran ayudar a desinfectar. Y fue en 1893 cuando su esposa murió de un cuadro neumónico que Lister decidió retirarse de la práctica. En 1895 se le nombró presidente de la Royal Society y murió el 10 de febrero de 1912. Y bueno, como les había dicho antes, Lister tenía estos valores como vaquero y pues estos valores de sencillez lo hicieron realmente no buscar un reconocimiento en toda el área médica y también tenía, por ejemplo, muy puestos valores. Por ejemplo, cuando murió su esposa, él dijo de que ya basta, ya no sigo con mis investigaciones. Era un hombre muy decente y buscaba solamente el conocimiento. Y esto sería todo. La bibliografía principalmente se sacó de una revista de la UNAM.